Hermoso, decía Edgardo al principio, hermoso es rodear la mesa del Señor, pero más hermoso es rodear al Señor de la mesa. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde, en donde podemos recordar una vez más al Señor Jesucristo, esas miradas a la cena del Señor, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y alrededor. Hay dos palabritas que son una especie de bisagra y abren la puerta al mover de Dios, interviniendo en nuestro favor de una manera impresionante, de una manera que cambia la historia, que trastoca todo aquello que viene. Y de repente lo que es desierto se transforma en un manantial extraordinario. De repente lo que es tormenta se transforma en una paz, en una bonanza, como aquellos discípulos cuando estaban navegando y se la vieron mal. De repente la oscuridad de la noche y el momento en donde todo está oscuro, negro, sin sentido, se transforma con estas dos palabritas que hacen de bisagra en un día radiante de sol. Decí conmigo la palabra pero, no perro, ¿eh? ¿Viste cuando te enseñaba la escuela decía, diga perro, ¿no? Perro, y ahí estábamos, ¿no? Hasta que decíamos perro. Diga conmigo pero. Pero, ¿bien? Y diga conmigo la palabra Dios, con D mayúscula, porque es el Señor, ¿no? La segunda palabra es Dios. Entonces las dos palabritas nos quedan pero Dios. Vamos a un problema familiar. Acá tengo el texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, del verso 9 al 10. Dice la palabra de Dios: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y ahí vienen las palabritas bisagra, dice, pero Dios. Y fíjense cómo la historia cambia. Y fíjense que en este conflicto familiar todo cambia. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios ahí interviene, allí se produce el cambio, allí el desierto va en manantial, la tormenta en paz, la noche en día, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. La historia venía así. José está siendo formado en una familia complicada. Y si hay cosas complicadas hoy en día es la familia, ¿no? O lo que queda de ella. El modelo familiar. Ayer yo decía que lo que hoy está en conflicto es el modelo familiar. El modelo que viene de parte de Dios. José tiene un padre que tiene 4 mujeres. Y son conflictos. Si una es conflicto... No dije eso. Imagínense 4. ¿No es cierto? No. Ya basta y sobra una. 4, compleja las chicas. Y allí está José. Encima José es el hijo o uno de los hijos de la esposa amada, porque el patriarca tenía una que era la más amada. Y la cuestión es que allí se va a formar y criar con hermanastros. Y más complicada estaba la cosa. Porque si la relación con esas madrastras era compleja, la relación con los hermanastros era más compleja. Y hoy en día vemos esta cuestión familiar y cuántas cuestiones. Pero de repente un día el papá le dice, anda a llevarle provisiones a tus hermanos que están en el campo y están trabajando allá. Y allá sale Josecito. Y no sabe que va a ser el último día que va a ver a su padre. No sabe que todo aquel momento en donde él va a ir a hacer una hermosa tarea se va a transformar en algo tan triste, agónico y seguramente en el peor día de su vida. Porque llega a aquel lugar y tal vez con la envidia de aquella túnica de colores que su padre le había hecho. Tal vez movidos porque los hermanos no se los bancaban más a José y ya no querían saber nada de él. Allí lo tienen y lo tiran a un pozo y lo venden como esclavo. Y lo que iba a ser un servicio de José se transforma en el peor día de su vida. Yo trazaba un paralelo entre José y David, porque a los dos les pasa algo distinto, algo similar, como nos pasa a vos y a mí, porque así es la vida. Y un día José sale encargado por su padre para llevar alimentos y víveres a sus hermanos y encuentra el peor día de su vida. Y de repente José se va a encontrar en un pozo. David salió un día también
a llevar víveres que seguramente sus padres le habían dado para los hermanos y estaban en guerra con los filisteos. Y así como José se va a encontrar con un pozo sin esperarlo, David se va a encontrar en medio de un campo de batalla sin esperarlo. Él era el pastorcito de ovejas, no era un soldado, no tenía, pero ahí está Goliat encabezando toda la tropa de los filisteos. Y David, quien no tenía nada que hacer allí, Dios lo lleva allí. Y de repente, estos dos muchachos que solo habían ido a llevar víveres a sus hermanos, a sus familiares, uno se encuentra en el peor día de su vida, en un pozo. Y el otro se encuentra en un campo de batalla, cuando nunca se había puesto una armadura, ni había usado una lanza, ni una espada, nada que ver. Y ahí está, con una gomerita, una onda, enfrentando al gigante Goliat. Pero la vida tiene esas cosas, ¿no? Tiene sus derrotas, tiene sus victorias. Y José termina vendido como esclavo, llevado a Egipto, seguramente azotado, muerto de hambre, maltratado, insultado, y allá se lo lleva. Pero fíjate que hay días que no son para nosotros así, ¿no? Hay días que sí, ¿no? Oscuros, negros, del pozo. Pero hay días que son distintos. Porque David fue allí como el pastorcito, se le reía, se le burlaba a un Goliat, le decía, mira si va a venir este a pelearme a mí. Sin embargo, en el campo de batalla, Dios le da la victoria. Y el jovencito sale en andas, victoriado por toda la multitud. Y surge la historia que marcaría la estrella en el firmamento, la estrella de David. Es que la vida es así. A veces en el pozo, a veces en la victoria, a veces en el llanto, a veces en la risa, a veces en la alegría, a veces en la tristeza, a veces en la muerte, a veces en la vida, a veces en el dolor, a veces en la alegría. La vida es así, como José, como David. Pero José va a pasar su vida, todos sabemos, ¿no? La casa de Potifar, la cárcel, interpretar los sueños, todo rapidito lo pasamos. Y va a llegar un momento donde ahora es príncipe de Egipto. Y van a volver los hermanos y saben todo lo que pasaron, ¿no? Ya pensaban que estaban muertos, ni se acordaban de José. Y allí José primero no se presenta, le hace una trampa para que ellos vengan, para que el padre vuelva, y pasa todo aquello. Y después se da a revelar a los hermanos. Y va a decir José, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 50 del 19 al 20 dice, y le dijo José a los hermanos, no tengan miedo, porque los muchachos tenían miedo. Dice, ahora José viene, nos mata a todos, nos manda al paredón de fusilamiento a todos, porque se va a vengar de lo que le hicimos. Y José le dice, no muchachos, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Y llegan las palabritas claves. Pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo el plan y todo lo que pasa en la vida de José no es para ponerlo a José en política, hermano. Es para preservar a Israel en el tiempo de hambruna que se venía. Todo el mal que parecía llegar a la vida de José, pero Dios la cambió, la transformó y utilizó eso, porque es cuando Él interviene. Un problema familiar, pero veamos un problema laboral. Lo va a tener Jacob. A ver, hice una palabra, los pibes. No hay muchos jovencitos hoy, pero... No, vos no, ni te va a acordar. Vos la más chiquita, no te va a acordar. Cachafaz. No, ni idea, ¿no? Después explicar. ¿Vos tampoco? El cachafaz es mejor, sí, está bien. Pero viste, medio atorrante quiere decir cachafaz, ¿no? Medio delincuente. Porque era un embustero, Jacob. Después lo cambia Dios, ¿no? Después lo cambia. La cuestión es que este embustero, Jacob, va a ir a trabajar a uno que era más embustero que él, su suegro. No hable mal del suegro, por favor, no. Y ya van a tener un lío, ¿no? Trabaja por la mayor, trabaja por la menor. Y se acuerda Génesis capítulo 31 del 6 al 7, le dice a las dos chicas, ¿no? Allí está Raquel, está Lea. Dice, chicas, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. ¿Se acuerdan lo de los cabritos, los animalitos, que las rayadas, las lisas, ¿no? Y el suelo se los cambiaba. Le hacía trampa al tramposo. Y me dice, me cambió el suelo, me cambiaba todo. Él me quiso hacer mal, me quiso engañar. Y viene la palabra clave.
la bisagra. Dice, pero Dios no le ha permitido hacerme mal. Vivimos tiempo de problemas familiares, pero vivimos tiempo de problemas laborales, económicos, sociales, morales. Creo que nuestro país tiene toda la larga lista de problemas. ¿Sabes una cosa? Tal vez Dios, en medio de esos problemas, pone las bisagras, abre la puerta, cambia la historia. Pero Dios cambia la historia. Cuando Él interviene en tu vida y en mi vida, hace que tal vez una crisis económica, una crisis de trabajo, que vos no entendés, no comprendés. Ahí está Jacob y dice, miren chicas, yo ya no sé qué hacer. 10 veces vuestro padre me cambió el trato, yo ya no sé qué hacer. Pero Dios cambió la historia y no le permitió hacerme mal. Problema familiar, un problema laboral, pero puede haber problemas físicos. Problemas físicos. Allá va a estar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que está teniendo muchos problemas. No lo tiene tanto con el mundo, sino con la gente de la iglesia. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Que a veces los que juegan o dicen jugar con tu misma camiseta sean los que no patean para el mismo lado. Y Pablo está sufriendo esto. Y él va a tener un muchacho que lo va a consolar, le va a traer unas ofrendas, pero se va a enfermar gravemente. Y aquí está la historia de Epafrodito. Filipenses capítulo 2, del verso 25 al 27, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él posiblemente le trajo una ofrenda, el ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió, porque habéis oído que se había enfermado. Epafrodito se enferma, y gravemente se enferma. Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Se moría. Y cuando éste se moría, aparece la bisagra. Aparecen las dos palabritas que cambian la historia. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol estaba angustiado, estaba triste, y Epafrodito era uno de su sentir, de sus amigos, de sus compañeros. Si se hubiera muerto, el apóstol hubiera tenido tristeza sobre tristeza, y llega el momento y dice, estuvo tan enfermo, a punto de morir, y ya cuando no había nada que hacer, los médicos, el hospital, nadie podía hacer nada, viene la bisagra. Pero Dios tuvo misericordia de él y de mí, para no agregar tristeza sobre tristeza. ¿Habrá un problema de salud? De mamá, de papá, de tu hijo, de tu hija. ¿Y cómo amarga eso? Y qué duro, qué difícil es pasar por la prueba. Hermano, pero Dios es el que abre la puerta. Son las dos palabritas, las bisagras claves. Un problema familiar, un problema laboral, un problema físico. Terminamos con un problema ministerial. Allí está Pablo, ¿no? Sigue con toda esta problemática que él está teniendo. Dice 2 Corintios capítulo 7, del 5 al 7, dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Fíjense, ¿no? El apóstol dice, no, yo no podía dormir a la noche. En todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos. Eso se entiende. Pero esto me da una tristeza de adentro. Temores. Él está teniendo problemas con lo de adentro. Eso no se puede entender. Y es el apóstol Pablo. Está siendo cuestionado en Corintios. Terrible el cuestionamiento que había sobre él. Tremendo. Y es Pablo. Pero dice, en medio de estos conflictos atribulados, en medio de este problema ministerial, de los de afuera conflictos, de los adentros temores, pero Dios. Y la bisagra cambia la historia. Que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí viene Tito, otro amigo de él. Y no solo con su venida, sino también con la consolación
con la que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más y más. Pero Dios. Y cuando vos vas viendo la Biblia, allí está Abraham. Y está en el monte, está en Moriah, y levanta el puñal. Y cuando todo parece acabado, pero Dios, allí envía el cabrito. Allí está Moisés, está entre el mar y los egipcios. Todo parece perderse. Pasaron ya las plagas, pasó el milagro de la mano de Dios poderosa. Y Moisés dice, ya no podemos hacer más nada. Pero cuando ya parecía que no había más nada, pero Dios abre las aguas y cruzan por el mar. Allí está Josué, allí está aquel muchacho, y una y otra vez ven la mano pero Dios, y las murallas caen. Allí está Elías, este hombre no tiene para comer, pero Dios envía sus cuervos y le dan de comer. Allí está Daniel, y los leones están hambrientos, se lo quieren comer, pero Daniel, que no tenía olor a carne, posiblemente por eso no se lo comieron, dice, pero Dios cerró la boca de él. Y allí siguen las historias de los muchachos que fueron echados al horno de fuego, calentados más y más. Pero Dios se metió entre ellos y los cuidó. Y así siguen y sigue la historia de Jonás, un hombre siervo que no quería hacer las cosas de Dios. Pero Dios mandó la tormenta, pero Dios le mandó un pez, pero el pez se lo comió y lo mandó para otro lado. Pero Dios interviene. Y así podríamos seguir con toda la Biblia. Y así podríamos seguir viendo las bisagras que cambian la historia de cada personaje. Pero yo quiero terminar en esta tarde trayéndonos a nosotros, a vos y a mí, para ver cómo Dios intervino en nuestra vida. Porque vos y yo estábamos perdidos. Nuestros delitos y pecados nos llevaban a la condenación eterna. Cada vez me cuesta más pensar en esto. Ver al mundo que se esfuerza, que trabaja, que hacen cosas, gente moralmente buena, con buenas familias, y ver que caminan a la condenación porque no arreglaron sus cuentas con Cristo, no le dieron importancia a lo más importante, no le dieron boliche a aquello que es lo más trascendental, que es arreglar el futuro eterno de su alma. Y se están perdiendo. Y así estaba yo. Pero llega la bisagra. Llega la bisagra. Y ahora no va a cambiar la historia de Abraham, ni de Josué, ni de Daniel, ni de David. Ahora cambia tu historia y la mía. Pero Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, allí está la bisagra de nuestra vida. Allí cambió la historia, tu historia y la mía. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¡Wow! Esta es mi historia. Esta es tu historia, querido hermano. Cuando estabas muerto en delitos y pecados, la bisagra, pero Dios. Esa pequeña combinación de dos palabras que cambiaron la historia de la vida de aquellos hombres de la fe, pero cambiaron la historia de tu vida y de mi vida. En esta tarde, ya haciéndose noche, no sé si llueve, no llueve, ¿cómo no reconocer? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no adorar a aquel que nos cambió la vida? Aquel que murió y resucitó por nosotros. Que cuando vos y yo nos íbamos al infierno, lo cambió al cielo. Que cuando vos y yo nos íbamos a la condenación,
lo cambió en libertad. Cuando vos y yo vivíamos en la oscura noche de nuestra realidad, Él la transformó en una luz hermosa, la cual será eterna. Las palabras claves se hicieron presente en tu vida y en mi vida. Pero Dios, y nos cambió para siempre. Reconozcamos en esta tarde, reconociendo y partiendo el pan, simple pan, tomando el vino, simple vino, aquel que hizo posible esto. Oramos. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, porque al contemplar tu palabra nos emociona, nos alegra, nos alienta. Y gracias, Señor, porque cuando estábamos perdidos, cuando no había salvación, cuando teníamos el castigo sobre nuestras espaldas, pero Dios cambió nuestra realidad. Gracias, Señor, porque cambiaste la historia de tantos hombres, pero gracias, Señor, porque cambiaste nuestra historia. Participaremos del pan, simple pan, y recordaremos una vez más esa hermosa, extraordinaria, eterna historia de nuestra libertad. Recibe, Señor, toda la alabanza, toda la adoración de tu pueblo aquí reunido. La elevamos en los méritos del que tiene todos los méritos, Cristo Jesús. Amén. Amén.